Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a tener un devocional y pues bueno, este devocional se llama pues los reformadores de la iglesia. Nosotros sabemos que este tema es muy importante para la era del cristianismo porque de alguna manera marca, ¿verdad?, una pauta. Así que como es debido, vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy, porque nos dio un nuevo amanecer, una buena bendición. Podemos estar con nuestros seres queridos y que pues guíe este devocional, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. La historia siempre ha sido muy importante. La Reforma Protestante pues es un movimiento religioso del siglo XVI. Vamos a comprender el siglo XVI desde el año 1501 hasta el año 1600, que es como así se marcan los siglos, ¿verdad? Entonces, en Europa buscó reformar la Iglesia Católica. Este movimiento lo buscó reformar porque la católica pues establecía sus creencias, sus prácticas religiosas, y hubo dos líderes que querían marcar pauta, ¿verdad? Querían hacer este movimiento, y pues hoy me voy a enfocar únicamente nada más a Martín Lutero y a Juan Calvino, que son los representativos. Ellos cuestionaban ciertas prácticas de la Iglesia Católica. ¿Qué prácticas eran? Pues básicamente pues era la indulgencia. Siempre fueron la venta de las indulgencias, y promovió la idea de que la salvación se obtiene a través de la fe en Dios en lugar de depender únicamente de obras. Eso era lo que se quería promover. En ese entonces la salvación era mediante la Iglesia Católica, porque en este periodo se basaban mucho en la fe en Jesucristo como el Salvador, pero le aumentaban las obras, y no es así. Ellos aumentaban la obediencia a los sacramentos y las enseñanzas de la Iglesia, o sea, al Señor Jesucristo más las obras. Entonces, unos puntos de relevancia que marcaba mucho la Iglesia Católica pues era creer en los sacramentos, ¿no? Enfatizaba la importancia de los sacramentos, que son rituales religiosos, y eran el medio de la gracia divina para salvarse. Entonces los fieles debían recibir regularmente los sacramentos, especialmente por confesión, comunión y la extrema unción, que es la destinada a los enfermos gravemente moribundos, ¿verdad? El otro punto era la meritocracia, o sea, las obras, lo que hace el hombre, las obras buenas y la penitencia eran consideradas esenciales para la salvación. Se creía que las obras meritorias ayudaban a purificar el alma y a ganar méritos ante Dios. Un tercer punto era la veneración a los santos y a la Virgen María. Nosotros siempre hemos respetado las religiones, sus pensamientos, y más a la Virgen María, ¿verdad?, que desempeñaban un papel importante en la vida religiosa en esa época. Entonces los fieles buscaban una intercesión y protección para la salvación. Sabemos que el único intermediario es el Señor Jesucristo. Entre Dios y el hombre es el Señor Jesucristo. Otro punto a destacar pues era la doctrina de la justificación. Aquí siempre ha habido muchos debates sobre la doctrina de la justificación, particularmente en el contexto de la Reforma Protestante, porque pues, se protestaba contra estas doctrinas. Martín Lutero y otros reformadores cuestionaron la idea de la justificación basado en las obras, y promovieron la justificación por sola fide, que es solo la fe. Así es como nosotros creemos en el Señor Jesucristo y salvamos, ¿verdad? Y por último, pues era lo más atacado, la venta de la indulgencia. La venta de la indulgencia era venderle a la gente indultos,
que eran perdones parciales por los pecados. Fue un tema controvertido en la Iglesia Católica. Esto contribuyó a la crítica y a la reforma dentro de la Iglesia. Y bueno, pues se sabía que pues habían donaciones económicas. Si tú donabas, pues bueno, se te eran perdonados los pecados, o al menos se creía que al contribuir uno podía reducir el castigo en el purgatorio. Práctica que también nosotros no estamos de acuerdo porque no es bíblico, no está en la Biblia, porque el purgatorio es una idea, un concepto teológico de la tradición católica que no está escrito en la Biblia y que se refiere a un estado de purificación y expiación de las almas después de la muerte, desde luego, para aquellas personas que no están completamente libres de pecado, pero no merecen la condena eterna. Nosotros sabemos que no es así. El Señor viene y Él ya se redimió por ti y por mí, y su justificación está en la cruz, ¿verdad? Entonces, en respuesta a los desafíos de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica convocó al Concilio de Trento, que este concilio pues era una asamblea que era convocado para discutir o definir doctrinas, reformas prácticas y responder a la Reforma Protestante que estaba iniciando Lutero y Calvino, y pues eran reuniones de líderes religiosos y teólogos para deliberar sobre cuestiones eclesiásticas. Ese era el Concilio de Trento. Entonces, nosotros sabemos que pues esta fue una respuesta muy fuerte, ¿no?, hacia ellos. La Reforma llevó a la creación de muchas denominaciones, como el luteranismo, calvinismo y anglicanismo. Pusieron énfasis en la autoridad de la Biblia y la relación directa entre los individuos y Dios. Aunque causó conflictos religiosos y divisiones en Europa, también contribuyó a la promoción de la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado. Por tal motivo, Lutero realizó 95 tesis para debatir y discutir puntos teológicos y prácticas religiosas en la Iglesia Católica. Cada tesis presentaba un argumento específico y se centraba en la venta de las indulgencias, cuestionando la doctrina y la autoridad de la Iglesia en relación a este tema. Las tesis se fijaron y se clavaron en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, como una invitación a la discusión. Pero su difusión llevó a un movimiento de reforma más amplio, conocido como la Reforma Protestante. Entonces, este movimiento generó una división en el seno del catolicismo. Encontré unos escritos de una página web que se llama Concepto, que le voy a dar su derecho de cita de autoría, donde este movimiento generó una división en el seno del catolicismo, que dio origen a las distintas iglesias que no obedecían al liderazgo del Papa como representante supremo de la fe cristiana. La Reforma surgió como consecuencia del descontento que generaba el modo en que la Iglesia Católica administraba la religión. Se revisaron los preceptos católicos elementales de las Sagradas Escrituras y se transformó la práctica religiosa en varios aspectos. Su hecho inicial fue la escritura y divulgación de las 95 tesis de Lutero en 1917, texto en el que criticaba la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Así que Lutero sostenía que se debía reformar la Iglesia actual para retomar la práctica original de la fe cristiana, que se había perdido por la corrupción de los poderes del papado. A esto hubo una contrarreforma. Fue impulsada por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante. Líderes como el Papa Pablo III y el Concilio de Trento jugaron un papel fundamental en esta iniciativa. Se centró en formar la Iglesia desde dentro, consolidando doctrinas y revitalizando la espiritualidad católica. Así que los reformistas, fueron perseguidos
por la Santa Inquisición Católica en numerosos países. El proceso iniciado por Lutero culminó con la victoria del papado, pero debilitó su poder en el norte de Europa. La Santa Inquisición, recordemos, hermanos, que fue un tribunal eclesiástico establecido en la Edad Media para investigar, juzgar y suprimir la herejía. La herejía, pues, es la adopción de creencias o enseñanzas que difieren de las doctrinas oficiales o aceptadas por una determinada religión o grupo religioso, ¿verdad? Entonces, fue esta Santa Inquisición la responsable de perseguir y castigar a aquellos considerados desviados de la doctrina católica. La Inquisición llevó a juicio a torturas y ejecuciones, generando controversia y medio en Europa y en las colonias que había en ese entonces. Hermanos, estamos por terminar, agradezco mucho su tiempo. Por último, debemos saber que los principales reformadores fueron Martín Lutero, un seguidor de la católica, fue un teólogo y reformador alemán. Sus 95 tesis cuestionaron la Iglesia católica de donde él emergió y promovió la salvación por fe. Fundó el luteranismo y abogó por la interpretación directa de la Biblia. Y Juan Calvino, otro reformador francés. Sus ideas calvinistas destacaban la predestinación y la soberanía de Dios. Fundó la Iglesia Reformada y la tuvo como influencia, y tuvo él una influencia teológica que fue el que hacía que sustentara sus bases en esta reforma. Y claro que existen más reformadores, pero únicamente nos hemos enfocado estos dos. Así que por tal motivo empiezan a surgir las famosas 5 solas. Y las 5 solas las tenemos mencionadas en otro video que hemos compartido en este mismo canal y que invitamos a que escuches ese devocional, pues reflejaban la búsqueda de regresar a las enseñanzas y prácticas originales del cristianismo, basadas en la Biblia y centradas en Cristo, en contraposición a ciertas prácticas y doctrinas consideradas erróneas por ellos en la Iglesia Católica. Así que por ahora ha sido todo, hermanos, hermanas, y recuerden que estos devocionales son con la intención solo de reflexionar. Hay que estudiar mucho, por nuestra responsabilidad hay que hacerlo. Toma tu Biblia, toma algunos libros de apoyo e investiga más, y sobre todo diciendo la palabra de Dios. Nosotros nos despedimos, que Dios les bendiga y agradecemos su tiempo por escucharnos. Y que en el nombre del Señor Jesús, tu casa siempre esté llena del amor de Cristo. Amén, amén, amén.